Y ahora esto. Ajá. Eso. Y ahora esto le voy a completa. Y también la imagen, ¿no ve? Está bien. Sí, doctor, se ve. Ya. Bueno, con las disculpas del caso, a todos los están todavía en línea. Bueno, espero ya no tener más contratiempos con este aspecto y avanzaremos lo que por lo menos nos queda esta media horita de la parte de lo que nos lleva de intestino grueso. Entonces, vamos a ir por el aspecto de la parte anatómica, bueno, referente a lo que es la parte del tubo digestivo, la parte terminal, donde vemos que la parte terminal vamos a empezar con la válvula ileocecal. La válvula ileocecal es la que viene desde el intestino delgado y entra al intestino grueso y terminamos en el ano. Esta parte es la que vamos a charlar estos días referente a lo que es la patología. Entonces tenemos aquí una imagen en la cual vemos el intestino grueso, tenemos aquí el intestino delgado que está llegando, el ilion terminal, tenemos aquí una válvula que es la válvula iliocecal, que es el ciego, y tenemos el colon, ¿no? El colon que está cortado, y se va viendo pues la anatomía y la distribución de todos los vasos, ¿no? Las arterias, las venas, y la parte linfática, la parte nerviosa, todo lo que conlleva y que, bueno, es un repaso que ustedes ya tienen bastante desarrollado en referente a lo que es anatomía, pero tenemos que repasar para ver la manera de cómo enfrentar en la parte clínica lo que queremos hablar. Dentro de las características que tenemos que este intestino grueso mide alrededor de 1.5, pero hay algunos que son mucho más largos y ahí vienen las patologías, ¿no? Estamos viendo que en nuestro medio tenemos bastante intestinos gruesos bastante largos y el diámetro también igualmente varía. Hay intestinos que normalmente a veces el diámetro está en 6.5 centímetros, pero hay intestinos mucho más dilatados. Tenemos enfermedades que conllevan la enfermedad de Chagas, por ejemplo, en la cual vemos una dilatación hasta monstruosa del intestino grueso, que vamos a ir desglosar posteriormente. Dentro de las características vemos que cada uno de los segmentos del intestino grueso que lo estamos repasando, empezamos con el ciego, con la parte inicial del colon tenemos el ascendente y tenemos después todo lo que viene, todo el colon, hasta donde termina el sigmoides y posteriormente el recto y el ano. Dentro de esta estructura está formada que tiene algunas cintillas, unas cintillas que van a recorrer todo el trayecto del intestino grueso, cintillas longitudinales. Tenemos apéndices epipélwicos como nuestro apéndice, que son del omento prácticamente, y van a formar las ausas que nos van a ayudar en el respectivo funcionamiento del intestino. Entonces, vamos a hablar ¿cuál es la característica de este intestino grueso? Está aquí pintado en rojo prácticamente, todo es el intestino que se cuelga, ¿no? En la parte central con el colon transverso. Entonces, esta sería la porción distal de todo el aparato digestivo, la parte distal, porque llega el intestino delgado y empieza el tubo digestivo. Hablamos con una cosa, es bastante importante este intestino grueso, pero también es prescindible, porque vamos viendo que hay cirugías que hacemos colectomías parciales, hemicolectomías, sacamos la mitad del colon derecho, colon izquierdo, y en algunos casos sacamos todo el colon. Por eso hablamos que es un órgano que es importante porque tiene unas funciones, pero podemos prescindir en algunas patologías. Inicia con la válvula ileocecal y va a terminar en unión sigmoideo-rectal. Viene el recto y viene el ano. Tenemos la parte derecha y la parte izquierda del colon. Y en el adulto, como decíamos, mide en el centímetro de 1,5 metros generalmente, pero algunos son mucho más largos y los diámetros van a oscilar dependiente de algún tipo de patología. En la embriología, ¿cómo va desarrollándose? ¿Cómo se mueve este intestino grueso? Normalmente las manecillas del reloj van en este sentido, giran así pero esto va contra las manillas del reloj, donde inicia prácticamente el intestino grueso, la parte del ciego, en la parte del cuadrante superior izquierdo, y de ahí va descendiendo en contrarruta de las manecillas del reloj y va bajando hasta el cuadrante superior derecho, donde se localiza. Esa es la localización. Pero en esta localización a veces se queda en el camino, se queda el colon sigmoides, o sea, en este caso el ciego se queda a nivel del cuadrante superior derecho, o en algunos casos se queda en el cuadrante superior izquierdo. ¿Qué va a hacer? Que nosotros tengamos una dificultad en tener unos diagnósticos,
¿Por qué te va a dar una anomalía? Una apendicitis que esté doliendo a nivel de lo que es el cuadrante superior izquierdo es bien difícil, ¿no? Poder diagnosticar, y las sorpresas son esas que existen. En ese sentido, podemos encontrar, digamos, algunas anomalías que puede tener, digamos, esta parte del intestino. Puede haber volvulos, como llamamos, en las cuales hay torsiones, y el ciego, cuando no ha descendido, de igual manera, algunos tipos de alteraciones. Entonces, se conocen con nombre de malrotación. No has rotado bien este intestino, se ha quedado corto en el trayecto, y se encuentran esas patologías, una rotación incompleta o una rotación con una mal rotación, y los volvulos que podamos encontrar. De igual manera, histológicamente, las paredes de este intestino es importante repasarlas, porque tenemos las 4 paredes: la parte de la serosa, la muscularis, la submucosa y la mucosa. Entonces, estas son las paredes del intestino. Y lo que es importante para nosotros en el aspecto de lo que se va dilatando el intestino es una parte de los ganglios que van a ir viéndose en ese sentido. Y tenemos ganglios, como decirles, el plexo submucoso. Aquí tenemos el plexo submucoso de Auerbach. O sea, aquí está por debajo de la mucosa. Vean ustedes ese intrincado de imágenes amarillas que tiene, es un plexo que está haciendo, que es el que va a ayudarnos en la contractilidad. O en aquella que es la parte muscular, aquí tenemos una muscular en la cual es circular, y la otra parte que es longitudinal. Y al medio tiene otro tipo de intrincado así, de igual manera, del plexo. Dense cuenta que este es otro tipo de plexo que está bien. Y entonces el plexo mientérico, ¿no es? Entre los músculos está bien. Entonces hay un plexo mientérico. Y vemos que cuando hay alteración de una enfermedad como la que conocemos, la enfermedad de Chagas, vemos que este plexo prácticamente es el dañado. Y en ese sentido no tiene esa contractilidad el intestino. Y al no haber esa contractilidad queda como rígido. Y esa rigidez condiciona que la parte superior por encima de eso empiece a dilatarse para vencer este obstáculo. Eso tenemos que poner de acuerdo, porque piensen ustedes, a veces operan un volvulo y sacamos colon sigmoides totalmente dilatadísimos y creemos que esa es la zona enferma, y eso es mentira. La zona enferma está por debajo, es en el recto, es donde prácticamente no logra ya funcionar. Esa parte que se ha dilatado, a veces se ha dilatado para tratar de vencer este obstáculo como si fuera un proceso obstructivo. Y a veces hacemos un flaco favor, sacamos el colon sigmoides, retiramos el sigmoides y después de un tiempo lo anastomosamos, y sigue la persona con la patología enferma. Por eso, para la enfermedad de Chagas, cuando hablemos en la patología de Chagas, vamos a orientarnos y vamos a poder ver que las anastomos se tienen que hacer lo más bajo posible, porque hay una lesión de los plexos, tanto el mientérico entre los músculos o el submucoso. Entonces hay plexos que están dañados y que no van a dar la contractilidad, y el intestino va a quedar prácticamente como un tubo totalmente delgado, y va a ser el que condicione que se dilate en la parte superior a la lesión. Y es por eso la toma de conductas, tanto para una patología por enfermedad de Chagas o para una patología por enfermedad de un dólico megacolon de altura, son diferentes. Porque en ese otro no hay, en el del dólico megacolon de altura, no hay lesión de los plexos. Es otro el mecanismo por el cual se ha dilatado o se ha elongado, se ha vuelto más largo, pues se habla de dólico. Entonces, es necesario por eso conocer, repasar un poquito lo que es la parte histológica de este intestino. Entonces, hablábamos de la túnica serosa, la parte externa, la parte muscular, en la cual tenemos la longitudinal y la circular, la parte del submucosa y la mucosa. Y entre el medio de estos tenemos un plexo, y entre el medio de los músculos otro plexo, que es muy importantísimo para el funcionamiento de la contractilidad a nivel del intestino. Dentro de esta capa longitudinal del intestino, por eso tiene 3 tenias, es lo que conocemos, las 3 tenias, ¿no? Y esta unión va a avanzar todito, desde el ciego va a avanzar la tenia, y va a seguir hasta donde, hasta la unión, donde termina el sigmoides. El sigmoides con el recto, ahí se termina. Y ahí se junta prácticamente, y hacen como si fuera una sola capa de musculatura lisa completa a nivel del recto. O sea, aquí termina prácticamente esas tenias, las tenias en la unión recto-sigmoide, y va a bajar como si fuera una sola capa. Y eso es lo que nosotros vamos viendo. Dentro de la configuración, estas van a formar, como les decía, tenemos las tenias.
estamos viendo perfectamente, y estas van a envolver directamente aquí, se forman como una especie de saquitos, unas saculaciones, que son las ausas que nos van a servir en nuestro organismo para que ayude en el funcionamiento colónico. En la austración facilita la mezcla de los líquidos y los sólidos a nivel de lo que es el colon. Y también hay estos apéndices, miren, en estas zonitas son apéndices epiploicos que tienen también. Entonces, todas estas son, así se logra observar el intestino grueso. En las radiografías vamos a ver las ausas, todo, pero lo que vamos observando que en algunas patologías es prácticamente como si fuera un corte en tiralíneas. No hay las ausas, se han perdido totalmente. Y entonces busquemos alguna patología, algún problema a nivel del colon que no está funcionando, está sirviendo solamente como un tubo y no está haciendo las funciones que tiene que cumplir de mezclar, facilitar la absorción de lo que es los tejidos. Empezamos con la parte inicial del colon, que es el ciego, es la parte más, diríamos, dilatada, donde tenemos aquí un órgano que se llama el apéndice, y su nombre dice apéndice secal porque está en el ciego, y aquí también termina una parte de una válvula, ¿no ve? Es la que tiene la válvula iliocecal, ese es el ilion terminal que entra al ciego, y aquí vamos a ver que tiene dos especies de la válvula, aquí hay una que está terminando aquí la válvula iliocecal y tiene otra vertical. ¿Para qué sirve esta válvula? Para que nos regrese el contenido del intestino grueso al intestino delgado. Pero en algunas radiografías que nosotros vemos, hace que retorne el contenido. Por ejemplo, le hacemos un colon por enema, introducimos el contraste de bario por el recto y el bario va a subir, va a avanzar, todo va a avanzar los ángulos y va a llegar al ciego. Y aquí se debería quedar, pero a veces pasa y estamos viendo el contraste en el intestino delgado, en el ilion terminal. Entonces, ¿qué decimos? Que es una válvula iliocecal incompetente, que no está pudiendo competir prácticamente para retener el contraste. Entonces está abierta. Y la función es esa, ¿no? Que solamente deje pasar por acá y es ahí. Pero bueno, puede haber también válvulas ilioceales incompetentes. Y aquí en la parte final, digamos, en la parte de la coalescencia de las tenias, tenemos el apéndice secal. Ese es el apéndice secal que vamos a observar. Entonces, este ciego es la primera porción. Es intraperitoneal. Cuando nosotros hablamos en la cavidad abdominal, vamos a ver, todos los órganos están dentro de la cavidad abdominal. Y esa cavidad abdominal está cubierta de peritoneo. Hay un peritoneo que es en la parte superior, es el peritoneo parietal. Y el que envuelve al intestino todo es el peritoneo visceral. Y en este caso, esta porción del intestino del ciego es totalmente intraperitoneal porque tiene un peritoneo que envuelve. Entonces, está localizado a nivel de la fosa ilíaca derecha y tiene longitud en 6.5 centímetros de ancho. Es lo más, se dice que es una cloaca, es el lugar donde se va a producir el primer campo de la fermentación. Y aquí vemos, está entrando prácticamente aquí al ciego, está viendo aquí algunas, como una especie de cámara, como una cloaca, donde va a ser el primer lugar donde empiece a hacer la absorción de los fluidos. Entonces, este esfínter de la válvula ileocecal es el que nos va a dar, que nos retorne el contenido del colon hacia el intestino delgado. Pero cuando retorna, entonces es una válvula incompetente. De igual manera, en esta parte tenemos otro esfínter en la parte del ciego que va a ir al colon ascendente, porque el que continúa es el colon ascendente. Entonces, esto llega a formar como si fuera una especie de cloaca, una especie donde llega todo el espacio líquido, prácticamente líquido, y empieza a hacer, inclusive nosotros sentimos algunos ruidos de nuestro abdomen cuando hemos comido alguna cosa, ¿no? Entonces, eso está llenándose aquí a la cloaca y de aquí va a partir, ¿no? Va a hacerse un tipo de absorción, es la válvula ileocecal. Y tenemos aquí las imágenes que nos están indicando. Esta es la válvula ileocecal, siempre tiene dos tipos de válvulas que van a ayudarnos. Entonces, este ciego está aislado con los dos esfínteres, es una fermentación caudal, se va a fermentar. Acá se van a fermentar prácticamente los alimentos para que sea absorbido. Entonces está cubierto con peritoneo y tiene una movilidad bastante importante. Y esta movilidad hace que si se pueda mover, tal igual como se puede mover el sigmoides, puede lograr volvularse, torcerse. El volvulo que aquí decir es la torsión
sobre su propio eje, así una rotación del ciego entre 160 grados o en 180 grados sobre su propio eje. Entonces logra obstruirse prácticamente. Y por su gran diámetro que tiene a veces, es a veces que se obstruyen, pero sí puede producirse un volvulo de ciego. Dentro esta estructura que tenemos del ciego, también tenemos el apéndice, y ese apéndice es el que estamos viendo a veces, hay en diferentes posiciones en las cuales cuando desarrollemos el tema, vamos a desarrollar más, pero hay apéndices, y hay apéndices, como estamos viendo acá en las imágenes, hay apéndices en diferentes lugares, por malrotación o por algunos lugares de alteraciones anatómicas. Pero generalmente aquí vamos a encontrar apéndice secal, y el diagnóstico de la apendicitis es clínico, ¿no? Ese apéndice de igual manera tiene sus paredes. Tenemos la pared de la serosa, la parte muscular, la submucosa y la mucosa. Y aquí tenemos los linfoides, tenemos las arterias que van a irrigar estas cosas. Este apéndice secal es el que está irrigado parte por la arteria mesentérica superior. Entonces, todo el colon derecho está por la arteria mesentérica superior. Posteriormente tenemos el colon ascendente. Después del ciego tenemos el colon ascendente. Y este colon ascendente generalmente tiene una longitud de 10 centímetros. De aquí se va a unir aquí a esta parte que es el ángulo hepático. El ángulo hepático, y está indicado por las arterias cólicas, ya sea las cólicas inferiores y superiores, las cólicas derechas. Todas estas que estamos viendo provienen de la arteria mesentérica superior. A veces hay una cólica media que es inconstante, pero aquí tenemos todo el colon derecho que está llegando la arteria mesentérica superior. Vamos a ir viendo más adelante. Entonces, este colon ascendente llega hasta el ángulo hepático. Y después de esto, del ángulo hepático, va a ser el colon transverso. Entonces, llegamos al ángulo hepático, que realmente es un lugar donde a veces está bastante adherido a otros órganos. Por eso, a veces, al liberar las adherencias, podemos lesionar. Por debajo tenemos, ¿qué? El duodeno. Podemos incluso lesionar, a veces, en algunos casos, hasta la vesícula. Entonces, es un lugar donde tenemos que tener cuidado porque es el ángulo hepático. Aquí está fijado en este sentido al retroperitoneo. Posterior a esto, de la flexura hepática, viene el colon transverso. Aquí lo vemos pintado de verde y está prácticamente colgado. Y en algunas patologías vemos que este colon llega hasta abajo y en algunas personas, mujeres, llega hasta tocar con el útero. Dense cuenta, es largo, es bastante móvil, tiene las tenias en el sentido y tiene las fijaciones. ¿Por qué está fijado? Aquí tenemos el estómago. El ligamento gastrocólico es el que va a fijarle prácticamente, ¿no ve? O el esplenocólico, el frenocólico. Son ligamentos que van a ir sujetando un poco este colon transverso. Es por este lugar por donde podemos prácticamente disecar o avanzar hacia lo que llega a ser el estómago. Y aquí está colgado lo que tenemos, nuestra manta. La manta que es el epiplón que viene, que está colgado en toda esta flexura del colon transverso. Generalmente mide esto en el diámetro que tiene el paciente, de 35 hasta 50 centímetros, a veces va más arriba porque el ángulo esplénico a veces está pegado prácticamente al diafragma, ¿no? Entonces, tenemos una distancia entre 35 a 50 centímetros del colon transverso, y en algunos casos, como les decía, puede bajarse hasta la pelvis, así, colgarse prácticamente, está totalmente colgado, y llega al ángulo esplénico. El colon transverso es totalmente intraperitoneal, porque está al medio de lo que va y está cubierto por peritoneo. Por eso hablamos que este es un órgano intraperitoneal y está suspendido, está sujetado prácticamente por los ligamentos, como habíamos indicado, y en la parte inferior tenemos el epiplomo. Así, por detrás de esto podemos entrar aquí a la parte de la parte posterior y podemos entrar a ver la cara posterior del estómago, podemos entrar acá al estómago y de igual manera a ver el páncreas, lo que está ahí. Y llegamos a la parte superior y aquí prácticamente está pegado a lo que es el diafragma, y aquí tenemos otro órgano que se llama el vaso. Y aquí está, por eso se llama ángulo esplénico, porque aquí está el vaso, ¿me entienden? Entonces,
cuando uno va a hacer unas colectomías del lado izquierdo en ese sentido, uno tiene que tener bastante cuidado porque la lesión puede condicionar que podamos dañar o desgasar el vaso y va a terminar en una esplenectomía, porque suturar el vaso o hacer algún tipo de punto o algo para cohibir a veces es como una bomba de tiempo que al día siguiente revienta sangre y el paciente puede fallecer. Entonces, es bastante difícil. Esta parte está sujetada por unos ligamentos. Los ligamentos, como dice, del diafragma, los frenos, ¿no ve? Frenocólicos al colon, frenocólicos, o los esplenocólicos del vaso al colon. Entonces, ahí tenemos los ligamentos que van a sujetar este ángulo esplénico. Si nosotros queremos hacer una colectomía izquierda, tenemos que liberar y cortar estos elementos de fijación, que son los ligamentos. Los frenocólicos vienen del diafragma y los esplenocólicos del vaso. Entonces, eso es lo que tenemos que ir liberando. Posterior viene ya el colon descendente, el que va a descender. De igual manera, son 3 tenis que va a hacer y tiene bastante apéndice epiploides. Ya en estas zonas, que es la parte izquierda, es la que se hace más esfuerzo, digamos, en defecar y donde podemos encontrar en algunas personas ya mayores otro tipo de patologías, lo que vamos a hablar. Ya encontramos los divertículos, ¿no entienden? Entonces, hay una enfermedad diverticular en el lado izquierdo y vamos a poder, entonces aquí encontramos a veces patentes epiploicos o a veces encontramos algún otro tipo de patología. Generalmente está pegado a la pared posterior del colon descendente, no es tan móvil como el otro, y está indicado ya a este lado todo el colon izquierdo por la arteria mesentérica inferior. Este colon descendente va a avanzar, tiene alrededor de unos 20 a 25 centímetros, va a llegar hasta lo que es la unión con el sigmoides. Entonces, posteriormente tendrá el colon sigmoides que va a llegar. Y tenemos el colon sigmoides, como su nombre es como una S, ese colon sigmoide, y va prácticamente en todo la parte, digamos, que es libre. Es un segmento del colon que es bastante libre y puede prácticamente volvularse, o sea, torcerse. Y aquí tenemos esta parte en la cual vemos la parte donde está descendiendo el colon descendente y la parte donde está ya uniéndose al recto. Esto sería como los pies de esto. Y cuando existe una mesenteritis retráctil en la cual hay un proceso inflamatorio, ya sea por alguna patología o un crecimiento grande de este colon sigmoides, estos pies se acortan, se achican. Es como los pies de una bailarina. Para dar una vuelta, prácticamente unen los dos piecitos y sobre un solo pie gira. Y es ahí donde viene. Por eso decimos la torsión del colon sobre su propio eje, se tuerce. Entonces, ahí, en algunos pacientes cuando operamos vemos que esto está prácticamente pegado, pero tiene una patología grave el paciente, añadida, por ejemplo, patología adyuvante que pueda tener ya sea un anciano, y no vamos a hacer una resección. Entonces hacemos una plastía que quiere decir, vamos a fijar este intestino. Por ahí hemos entrado a operar un paciente con una oclusión y no queremos prácticamente resecar este intestino y anastomosarlo. Entonces hacemos una plastía, hacemos el corte en este sentido y suturamos en este otro y ampliamos prácticamente estos pies, estas partes, entonces ya va a ser mucho más difícil que pueda torcerse y lo fijamos a la pared. Entonces el paciente, aunque tenga mucho más largo, sea estreñido, tratemos de darle en ese sentido algunos lubricantes intestinales, bueno, vamos a ayudarle, pero si hacemos una anastomosis, salvo que le hagamos una colostomía, ¿no? Pero en ese sentido, a veces optamos por hacer una plastía y se llama una mesoplastía, ¿no? Entonces estamos bien. Entonces tenemos el sigmoides. Generalmente varía entre 10 a 30 centímetros, pero ustedes ven que a veces hay sigmoides mucho más grandes. Y hoy en día se ha optado, ¿no ve? Por hacer en nuestro medio, ustedes cuando visitan los hospitales, dicen, este paciente viene con una colostomía. ¿Qué le hicieron? Una operación de Harman. Eso es casi frecuente. ¿Y en qué consiste la operación de Harman? Es en la sigmoidectomía. Todo lo que termina en ectomía es retirar. Gastrectomía es sacar el estómago. Colectomía es sacar el colon. Entonces aquí le hacemos una sigmoidectomía. Se reseca todo el colon. Entonces, cuando resecamos el colon, va a quedar una boca aquí abierta y otra boca aquí abierta. Entonces, esta boca distal la voy a suturar. Entonces, sigmoidectomía con cierre del muñón distal. Y esta la voy a abocar al exterior haciendo una colostomía terminal en flanco izquierdo.
Entonces, eso se llama operación de Hartmann, ¿no? Entonces, esa generalmente se ha adaptado esa intervención quirúrgica a nuestros pacientes que tienen volvulus sigmoides con asa necrosada. Lo que esa cirugía estaba prácticamente dedicada al cáncer del sigmoides. Para eso, Hartmann había creado esa cirugía para el cáncer del sigmoides, ¿no? Pero nosotros en nuestro medio hemos adoptado para el problemas en los cuales tenemos volvulus sigmoides con necrosis, le hacemos para no anastomosar inmediatamente y que la mortalidad aumente, le hacemos una ostomía aquí, retiramos el sigmoides, hacemos la ostomía y cesamos el muñón distal. Eso se llama operación de Hartmann, ¿no? Entonces, este intestino es el variable y el diámetro igualmente varía de todos los. Entonces, el colon sigmoides, después de eso, se va a unir aquí en unión, esta es las capa sin apéndice epiploico, que ya viene a ser el septo, ¿no? Entonces, ese es el septo. Entonces, repasando la irrigación del colon del lado derecho, tenemos aquí está la arteria mesentérica superior, la del colon izquierdo es la arteria mesentérica inferior. Entonces, tenemos las dos arterias que vamos a mesentérica superior y mesentérica inferior. Entonces, el colon derecho, arteria mesentérica superior, de aquí a este lado. Todo eso con sus ramos que tiene. Y la mesentérica inferior, el colon izquierdo. ¿Dónde nace? Nace esta a nivel de la lumbar 1. O sea, por encima del tronco celíaco. El tronco celíaco es la que va a irrigar, ¿no? El tronco celíaco es la coronaria estomática, la esplénica. Esa va a 1 centímetro prácticamente por debajo del tronco celíaco. El tronco que va a ir al estómago, por debajo de esos 1 centímetro, ahí tenemos la arteria mesentérica superior, y esta va a irrigar todo lo que es el colon derecho, pero también el intestino delgado. Entonces, si tenemos una lesión del intestino, o sea, de la arteria mesentérica superior, prácticamente todo su intestino está necrosado. O sea, es serio, ¿me entiendes? O sea, a nivel de la lumbar 1. Entonces, tenemos que ver bien de la arteria mesentérica superior, todo el colon derecho. Nosotros optamos para las colectomías, no lesionamos la arteria mesentérica, sino vamos resecando las cólicas derechas que vamos a hacer, ¿no? Entonces, eso es importante. Y tenemos la arteria mesentérica, digamos, tiene sus ramos como la arteria cólica media, la arteria cólica derecha que viene aquí, la iliocólica que va aquí, con ramo apendicular que va a ir abajo, o sea, y todos estos ramos ileales y yeyunales e ileales para el intestino delgado. Entonces, una lesión de la mesentérica superior, imagínense, prácticamente todo el intestino delgado está dañado, más la mitad del colon derecho. Es grave, es bastante tremenda. Y la mesentérica inferior, de igual manera, aquí tenemos, entonces, nace a nivel de la lumbar 3, o sea, un poco más por debajo la arteria, y desciende. De igual manera va a dar sus ramos, ¿no ve? Ramos a nivel del lado izquierdo, y tenemos como la cólica superior izquierda, tenemos la cólica izquierda, las arterias a nivel del colon sigmoide, las sigmoideas y las hemorroidales. Las hemorroidales superior, la media y la inferior, entonces tenemos toda la parte izquierda, desde la parte del colon descendente, toditas que nos va a dar con las arterias cólicas. Y vamos a llegar hasta lo que serían las hemorroidales. De igual manera, estas dos arterias, la arteria mesentérica superior y la mesentérica inferior, se van a unir a través de un arco, el arco del Riolano. Está prácticamente juntando ambas arterias, el arco del Riolano. Y después hay un arco anastomótico también, el arco de Drummond, que va ayudando en ese sentido. Pero tenemos acá el arco del Riolano. Tenemos aquí el arco del Riolano, que está prácticamente llevándonos la sangre de ambos lados, ¿no? De las dos arterias. Entonces, a veces está alimentándose a través del arco del Riolano algunas de las arterias, algunas intervenciones que planteamos. Pero tenemos que ir viendo en ese sentido. El circuito arterial vamos a ir viendo a través, esto es a nivel del colon transverso, ¿no? Y en la cual vemos la unión de la mesentérica superior con la mesentérica inferior a través del arco del Riolano. Y las arterias marginales, entonces, que están, digamos, aquí hay vasos rectos. Los vasos rectos del colon que están viendo acá, hay bastante cantidad, y es la arteria, y también de igual manera hay un arco anastomótico.
Entonces, la arteria marginal de Drummond, el arco de Giolano, aquí estamos viendo el arco de Giolano que está uniendo ambas arterias y bueno, o sea, tenemos un intrincado de vasos que van a ayudar un poco a que el intestino vaya. La circulación venosa, de igual manera, vemos aquí las venas que van a ir prácticamente paralelas a lo que viene en la parte arterial. Y tenemos la parte venosa, de igual manera, van a confluir, ¿no? La mesentérica inferior, ¿no? Las venas esplénicas. Y el curso es prácticamente un curso análogo de lo que es las arterias en ambos lados. Entonces tenemos la circulación venosa que avanza. La parte de la inervación, lo que habíamos hablado en el sentido, tenemos un sistema doble, ¿no ve? El extrínseco es el que van a acompañar con la parte de las fibras parasimpáticas con el plexo celíaco, donde va a producir un tipo de inervación extrínseca. Y la intrínseca es la que hemos visto que hay lesiones a nivel del submucoso de Meissner o el mientero de Auerbach. Entonces tenemos los dos tipos de inervaciones que van a ayudarnos en el funcionamiento del intestino grueso. Bueno, lamentablemente se ha pasado el tiempo, no avanzaremos más, nos quedaremos con la fisiología del colon y bueno, mañana estaremos a las 6 en punto. Les pido disculpas porque prácticamente hemos perdido medio tiempo porque no